Ah, es que ya no la vamos a poner más. Buenas noches, chiquillos. Buenas noches, profe. Hola a todos y todas. Buenas noches, profe. 27 y 28 años tienen. Sí, soy 27. viejo. Me van a hacer ahora Filosofía la va a hacer ella. Primera vez que hace filosofía. Buenas noches. Buenas noches. Noches. Ya. Bueno, esto ya se está grabando, chiquillos. Son las 9, así que vamos a empezar. Recuerden que hoy no les hago lenguaje. Hoy día vamos a ver algo nuevo para todos, ¿ya? Tiene que ver con filosofía. Similar al lenguaje porque hay que leer harto, pero es distinto, ¿ya? Pregunta del millón, chiquillos. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la filosofía? ¿En qué consiste? ¿Qué Yo, dice? profe, ¿Sí? yo sé que filo, es que me acuerdo que una vez una profesora me enseñó, filo significaba amor, sofía se llamaba sabiduría. Entonces, Ya. filosofía significa amor a la sabiduría. Eso es lo que yo sabía, po. Sí, Aprender a tiene saber el conocimiento. el conocimiento, exactamente. Tiene que ver con todo eso que dijo la compañera, el interés de saber de todo, ¿ya? El saber, la sabiduría, el conocer de todo un poco, ¿ya? Y ahora yo les preparé este material y los voy a silenciar para que me escuchen bien, ¿ya? Dice aquí, ya, y para que me escuchen bien. Recuerden que tienen que silenciar sus micrófonos, chiquillos. Ya dice ahí, la filosofía. Es probable que para mucha gente esta palabra, la filosofía, no llegue a ser en último término más que una palabra ambigua, como que no tiene un significado tan claro, ¿ya? Pues se le usa en todos o varios o muchos contextos, ¿ya? Y puede referirse a muchas cosas también, como una expresión netamente lingüística, que quiere decir, por ejemplo, algo así como una palabra de diccionario, no tiene, por así decirlo, un significado o un contenido preciso, ¿ya? Si bien tiene que ver con la sabiduría, no hay como una definición exacta para esta palabra, ¿ya? Porque generalmente la filosofía, chiquillos, como dice la compañera, tiene que ver con el saber, pero no hay como una definición concreta para esta palabra. Y después se van a dar cuenta por qué, ¿ya? Para algunos, como dice ahí, es un tanto nebulosa, como que nos puede tender a confundir un poquito, ¿ya? Pero al mismo tiempo también nos vamos a ir entreteniendo con todo esto que vamos a ir viendo, ¿ya? Y no es para todos,
¿ya? Este concepto o este saber es para aquellos individuos que están interesados en filosofar, ¿ya? Y que tienen esa capacidad de poder hacerlo, porque igual cuesta un poquito. Yo con toda esta investigación que me dediqué a hacer, me di cuenta que no todos, y como dice también por ahí algunos textos, no todos como que están aptos para, ¿ya? Pero ahí vamos a ir viendo sobre la marcha. Yo les tengo preparado un video animado, chiquillos, que lo busqué, obviamente no lo hice yo, para que entren en contexto de una forma más lúdica a este tema y después vamos a ir viendo lo que yo les preparé. Me gustaría saber si escuchan bien, si ven bien. ¿O me Sí, ven profe, bien a se ve mí? bien, ¿Sí? se escucha Ya. bien. Ahora les voy a poner el video. Y profe, Es cortito, no dura tanto. Me van a ir levantando la mano de la aplicación, chiquillos, para ver si ven bien el video. Esta pregunta fue formulada por Adrián Ruiz y decidida por todos nuestros amigos que nos apoyan en Patreon. ¿Qué es la filosofía y qué tiene que ver con la ciencia? Los primates somos de los animales más curiosos que existen, pero al parecer los humanos somos los únicos que nos hacemos preguntas como ¿cómo funciona el universo? ¿Por qué existen las cosas? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es el bien y qué es el mal? Las primeras respuestas que la humanidad le dio a esas preguntas fueron los mitos, épicas historias sobre dioses y seres sobrenaturales que dieron origen al mundo, pusieron orden en el cosmos y dictaron normas de convivencia. Se trata de historias magníficas y poderosas que hasta la fecha nos comunican verdades profundas y durante milenios estas explicaciones míticas parecían bastar. Pero algo interesante empezó a suceder en esta región del mar Mediterráneo en el siglo VII antes de nuestra era. Se trataba de una región donde convivían muchas culturas y religiones. Las personas se daban cuenta de que sus mitos no eran los únicos, que cada grupo tenía los suyos. Quizá esto propició que algunos cuestionaran sus creencias y el hecho de que hubiera tolerancia religiosa también ayudó. No había un dirigente que obligara a todos a creer lo mismo. Por esa época también hubo un auge en la creación de mapas. Los viajeros comenzaron a explorar y registrar el mundo y vieron que no era tan parecido a lo que decían las leyendas. Por último, la riqueza de la economía propició que hubiera ciudadanos con bastante tiempo libre como para dedicarse a pensar. Así, el pensamiento comenzó a alejarse del mito y a acercarse al logos, al razonamiento. Surgió la filosofía, el amor por la sabiduría. Se considera que el primer filósofo occidental fue Tales de Mileto, de esta ciudad de lo que hoy es Turquía, pero entonces era parte de Grecia. Buscó responder las preguntas sobre el origen del universo a partir de la observación y el razonamiento. Por ejemplo, veía cómo el agua siempre estaba en movimiento, así que pensó que era el agua la que le dio origen al universo y la que constituía el alma de los seres vivos. También hizo grandes descubrimientos matemáticos y astronómicos. En Grecia surgieron muchos filósofos y filósofas, y también los había en toda Europa, y también en la India, China e incluso en la América prehispánica. La filosofía se encargó de pensar explicaciones para el movimiento de los astros, el funcionamiento de la naturaleza y los números. Las piedras caen porque las atrae la tierra, que es de naturaleza semejante, y es lógico que las piedras más pesadas caen más rápido que las piedras más ligeras. Pero los filósofos también reflexionaban sobre la esencia de la realidad, sobre el bien y el mal, y sobre la mejor manera de vivir. No había división del conocimiento. Los filósofos pensaban acerca de todo, y esa es la primera relación entre filosofía y ciencia.
Se podría decir que la filosofía es la mamá de todas las ciencias. Alrededor del siglo XIII surgieron los protocientíficos, filósofos como Roger Bacon, que se dieron cuenta de que el razonamiento no es suficiente para explicar el mundo. Es necesario contrastar la razón con la experiencia, ver si lo que pensamos concuerda con lo que podemos ver, tocar, medir y pesar. A esta corriente filosófica se le llamó empirismo y es la que llevó a Galileo Galilei a hacer experimentos para ver si lo que pensaban los antiguos filósofos era cierto. ¡Ah! ¡Aristóteles estaba equivocado! Durante mucho tiempo, a quienes hacían experimentos, tomaban medidas, reflexionaban y elaboraban teorías, no se les llamó científicos, sino filósofos naturales. Incluso Newton en el siglo XVIII era considerado un filósofo natural. Fue hasta el siglo XIX que se empezó a hablar de científicos. Pero no creas que la ciencia reemplazó a la filosofía. Hasta la actualidad, la labor de los filósofos sigue siendo cuestionarlo todo. La ciencia hace preguntas que se responden con información, preguntas de respuesta cerrada como ¿cuántas estrellas hay en la galaxia? ¿Cómo evolucionan las especies? ¿Cuál es la causa de la calvicie? Por su parte, la filosofía se hace preguntas abiertas que admiten más de una respuesta siempre que estén basadas en el razonamiento, como ¿la libertad existe o es una ilusión? ¿Qué significa ser feliz? ¿Qué se necesita para ser humano? ¿Qué es la justicia? ¿Es posible lograrla? ¿Tiene un propósito el universo, la humanidad, tu propia existencia? Muchos filósofos han creado sistemas de pensamiento buscando dar respuesta a estas preguntas. La filosofía es el estudio racional de las cuestiones fundamentales como la existencia, la justicia, la belleza y el conocimiento mismo. Sobre el conocimiento se pregunta cuestiones como ¿es posible llegar a conclusiones generales a partir de observaciones particulares? ¿Cómo distinguimos la verdad de la falsedad? ¿La realidad tiene existencia independiente de quien la observa? Y esta es la segunda relación entre filosofía y ciencia. Hay una rama de la filosofía especializada en reflexionar sobre la ciencia. Uno de los principales exponentes de la filosofía de la ciencia fue Karl Popper, quien argumentó que es posible probar que una teoría empírica es falsa, pero es imposible probar que es verdadera. Este pensamiento llamado falsacionismo es hasta la fecha el paradigma imperante en la ciencia, al grado de que se considera que cualquier afirmación que no sea falsable no es científica. Curiosamente, agradecemos mucho a Paulo Reinaldo Calvo. Ya, hasta ahí, chiquillos. Este video lo que hace es más así como resumir en estos minutos lo que es la filosofía, que al final de cuentas, si es que les quedó claro ahí, es cuestionarlo todo, ¿ya? Y esto tiene que ver con preguntarlo todo, ¿sí? Preguntas abiertas, como se decía por ahí. ¿Y qué implica filosofar? Que es el acto de hacerse este cuestionamiento. Como dice ahí, la actitud filosófica supone de manera fundamental la sospecha ante supuesto. Por eso siempre vamos a estar constantemente haciendo estas preguntas, porque estamos siendo escépticos a algo, incrédulos a algo, ¿ya? Como dice aquí, como afirma Diderot, el escepticismo es el primer paso hacia la verdad, porque lo que nosotros buscamos al momento de filosofar es una respuesta ante esas preguntas que nos vamos a estar haciendo. ¿Ya? Como dice ahí, en las variadas perspectivas sobre la filosofía y el acto de filosofar, se reconocen elementos comunes característicos del saber filosófico, ¿ya? Lo primero sería mostrar conexiones, ¿ya? Esto quiere decir que podrían hacerse descubrimientos parecidos, causas y efectos, relaciones de dependencia entre varias afirmaciones, con el fin de comprender la concepción del mundo en la que se inscriben, hacer estas conexiones de una cosa con otra, la causa y efecto, ¿ya? La letra B, como dice ahí, tiene que ver con clarificar conceptos
Y esto implica clasificar, ordenar, matizar, para despejar malos entendidos a lo mejor, para comprender mejor un asunto que inicialmente parecía confuso, como el momento que estamos viviendo ahora, ¿cierto? ¿Qué sería filosofar? ¿Ya? Siempre estarnos haciendo preguntas de lo que sea. Eso es filosofar, chiquillos, o en eso consiste lo que es la filosofía. La letra C, como dice ahí, descubrir supuestos, significa poner de manifiesto lo que está implícito, eso que hay que deducir y que no está ahí textual, ¿ya? En las afirmaciones, como dice ahí, sobre un tema para mostrar sus posibles contradicciones o para descubrir implicaciones novedosas, ¿ya? Para descubrir algo nuevo. Y la letra D, que estaría siendo ahí la última, ¿qué significa ahí pensar radicalmente? Consiste en investigar un asunto desde sus raíces y fundamentos, ¿ya? Entonces, ¿qué implica filosofar? Hacer conexiones, aclarar conceptos, descubrir supuestos, descubrir verdades y pensar o investigar sobre algo. ¿Les queda claro esto de filosofar, la acción de filosofar? Tienen que activar su micrófono, levantarme la mano por último. Les dejé acá, chiquillos, la definición también de la palabra escepticismo, ¿ya? Que tiene que ver con el recelo, la incredulidad o la falta de confianza en la verdad o la eficacia de una cosa. Esto de como que no creer al 100% en algo y de estar ahí receloso en cuanto a su significado, a lo que quiere decir, expresar o a lo que realmente es, ¿ya? Eso significa la palabra escepticismo. Este material, chiquillos, yo se los quiero hacer llegar a ustedes para que lo tengan ahí de apoyo. Se lo voy a hacer llegar con el coordinador encargado, porque como no tenemos libro, igual es importante que ustedes lo repasen, ya que lo lean y lo vayan teniendo ahí como apoyo para el estudio. Me gustaría también, chiquillos, para que esto no sea un monólogo, que activen sus cámaras. Me siento sola hablando. Tampoco me activan los micrófonos. Por favor. Gracias, señora Esmeralda. Así sé Profe, si yo me metí el están poniendo micrófono porque mi atención. guagua está metiendo bulla, por eso. Ay, 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 sí, no, pero para responder lo que yo pregunto, por último. A mí se me quedó pegado, no escuché nada. Pucha, pero va a quedar grabada la clase y lo que les pido ahora es como para que me vayan haciendo así, si entiendo, más o menos. Así vuelvo a explicar si es que no se entiende. ¿Ya? Eso. Bueno, como dice aquí, por ejemplo, ejemplos de cómo se filosofa, ¿ya? Cómo hacemos esta acción de filosofar. Dice aquí, la preocupación principal de la filosofía es cuestionar y entender ideas muy comunes que todos usamos cotidianamente sin pensar acerca de ellas. Algo así como pensar en aquello que queremos descubrir y que como que no nos convence en un 100%, ¿ya? Todo eso que a ustedes les deje ahí como un poquito de recelo, en querer saber un poco más, en descubrir algo más, eso es filosofar, ¿ya? Por eso dice ahí, un historiador podría preguntar qué pasó en un periodo del pasado, pero un filósofo, y aquí viene la diferencia, preguntará qué es el tiempo. Un matemático podría investigar las relaciones entre números, pero un filósofo preguntará qué es un número. Un físico preguntará de qué están hechos los átomos o cómo se explica la gravedad, pero un filósofo va a preguntar cómo podemos saber que hay algo afuera de nuestras propias mentes. Un psicólogo podría investigar cómo los niños aprenden el lenguaje, pero un filósofo va a preguntar ¿qué hace que una palabra signifique algo? Cualquiera podría preguntar si es incorrecto colarse en un cine sin pagar, pero un filósofo va a preguntar ¿qué hace que una acción sea correcta o incorrecta? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Lo que decía en el video, ¿cierto? No sé si ustedes estuvieron atentos a esa parte. Pero hacerse estas preguntas abiertas, chiquillos, tiene que ver con el acto de filosofar.
el cuestionárselo todo, ¿ya? Tengo aquí el chat. Ah, ya, sí me dice. Como dice ahí Nicole Moll, la filosofía es una ciencia que se basa en la esencia, las características, las causas y efectos de la realidad, y de forma minuciosa busca dar respuesta a una variedad de conceptos etéreos, tales como la existencia, la verdad, lo que se decía recién, y la ética. No sé si será correcto. Y sí, todo eso es lo que vamos a ver ahora, chiquillos, ¿ya? Por eso aquí yo les puse todos estos ejemplos desde la perspectiva de un físico, un matemático, un historiador, un psicólogo, versus lo que haría un filósofo, ¿ya? Todo esto que está aquí de color verde son ejemplos de cómo el filósofo o cualquier persona que quiera filosofar va a hacer otro tipo de preguntas, ¿ya? Van a ser preguntas abiertas, que dejen pensando. En cambio, la persona que se dedica a esa rama va a hacer preguntas más concretas que van a apuntar a buscar una respuesta concreta. En cambio, el filósofo es todo lo contrario. Son preguntas abiertas que te van a dejar pensando. ¿Ya? Aquí dice lo siguiente. ¿Cuáles son las preguntas de la filosofía? Aquí aparece un escritor, un filósofo bien importante, chiquillos. Se llama Aristóteles, ¿ya? Y él, como dice aquí, planteaba ya en el siglo IV antes de Cristo, mucho antes de Cristo, como dice ahí, que los hombres comenzaron siempre a filosofar movidos por la admiración. Al principio, los admirados ante los fenómenos sorprendentes más comunes. Luego, avanzando poco a poco y planteándose problemas mayores como los cambios de la luna y los relativos al sol y las estrellas, y el principio del universo. Por ejemplo, hacerse la pregunta, ¿de dónde venimos? ¿Qué fue primero? ¿Qué fue después? ¿Ya? Pero el que se plantea un problema o se admira, reconoce su ignorancia. Por eso siempre estamos filosofando, chiquillos. De suerte que si filosofaron para huir de la ignorancia, es claro que buscaban el saber. Por eso ahí decía la compañera eso de separar la palabra, ¿cierto? Filo y sofía, la sabiduría. Como dice ahí, todo esto en busca del saber, en busca del conocimiento también. Y no por alguna utilidad o afán práctico, sino que por salir de la ignorancia. Las preguntas que se hacen los filósofos son preguntas radicales, apuntan a la raíz de aquello que pone en cuestionamiento. Además, permiten una diversidad de respuestas. Por eso quiero que les quede claro, chiquillos, que son preguntas abiertas para respuestas abiertas. Y para que queden ahí siempre en una constante reflexión, ¿ya? Por eso deben ser críticos al momento de buscar esas respuestas, chiquillos, ¿ya? Y siempre hacer uso de esto, de la razón, del razonamiento. Eso implica, chiquillos, filosofar. Hacerse esta serie de preguntas sobre un determinado tema. Por ejemplo, preguntas que tienen que ver con este acto de filosofar. En algún momento de sus vidas, por ejemplo, se han hecho esta pregunta que dice ahí, ¿la vida tiene sentido para ustedes? ¿La vida tiene sentido? ¿Se han puesto en algún momento existencialistas? ¿Se han preguntado, por ejemplo, para qué existen o por qué hay que vivir, por qué hay que ir a trabajar, por qué hay que partirse el lomo por recibir billetes, papel a fin de mes? ¿Lo han hecho? Para que empecemos a conversar. Sí. ¿Sí? Sí, yo creo que todo. Todos en algún momento Yo creo que hemos hecho esto, ¿cierto? Sí, en algún momento. Todos nos preguntamos por qué es lo correcto. ¿Trabajar para vivir o vivir para trabajar? ¿Se han hecho esa pregunta alguna vez o no? No. Sí. ¿Sí? ¿Y a qué respuesta llegan ustedes? Se supone que yo digo, hay que trabajar para vivir, pero uno la mayoría de las veces vive para el trabajo. trabajar. Sí, sí. Pero aquí Porque uno vemos pasa más metido en el trabajo que en la casa o divirtiéndose. No sé. sí, dejamos
nuestros intereses personales, nuestra vida familiar a veces un poco de lado, ¿cierto? Pero bueno, por eso dice aquí, ¿la vida tiene sentido? Esta pregunta se vuelve central para el existencialismo. ¿Y qué es el existencialismo? Es una corriente filosófica que surge en el periodo posterior a las guerras mundiales, ¿ya? Aunque los temas que aborda recorren la historia del pensamiento desde sus inicios, la experiencia de lo absurdo, de la existencia, de la angustia, el peso de la responsabilidad o el horizonte de la muerte. Todo eso, chiquillos, piensen que surgió luego de las guerras mundiales, ¿ya? Posterior a eso es que nace esta corriente filosófica, esto de preguntarse si la vida tiene sentido o no, o tiene sentido seguir viviendo o no, ¿ya? Por eso dice acá que el francés Albert Camus, nacido en 1913 y muerto en 1960, destaca la relevancia o la importancia de esta pregunta, de que si la vida tiene sentido o no. Y aquí hay una cita que se las voy a leer. Dice acá, existe un solo problema filosófico verdaderamente serio: juzgar si la vida merece o no ser vivida. Lo demás, por ejemplo, si el mundo tiene 3 dimensiones, si el espíritu tiene 9 o 12 categorías, son cuestiones secundarias. Son un juego. Antes hay que responder. Yo nunca he visto morir a un hombre por defender el argumento ontológico. Galileo, a pesar de que había descubierto una verdad importante, abjuró de ella muy fácilmente apenas vio en peligro su vida. En cierto sentido hizo bien, pero veo por el contrario que muchas personas mueren porque juzgan que la vida no es ya digna de ser vivida. Y paradójicamente veo a otros que se hacen matar por ciertas ideas o ilusiones que constituyen su razón de vivir. Lo que se llama una razón para vivir constituye al mismo tiempo una óptima razón para morir. Por tanto, pienso que el sentido de la vida es la cuestión más urgente. Por eso hay personas que de repente, al hacerse este tipo de preguntas, no sé si ustedes lo habrán evidenciado por ahí, hay personas que son emocionalmente muy inestables, ¿cierto? Que a lo mejor necesitan atención psicológica como para mantener sus niveles de emociones, de todo que tiene que ver con, por ejemplo, cuando les dan las crisis, ¿ya? Y se vuelven existencialistas, ahí todo esto tiene que ver, ¿ya? Esto de ver si mi vida o la vida tiene sentido o no, si yo estoy haciendo bien las cosas, si voy por un buen camino, todo eso se ve en esta pregunta. Tengo aquí en el chat. Dice aquí la señora Esmeralda, es como cuando los niños preguntan algo y uno les explica y ellos preguntan sobre lo mismo que... Sí, eso es filosofar, sí, sí, señora Esmeralda, si desde chiquitito el ser humano empieza a hacer esto, a hacer preguntas, a cuestionarlo todo, ¿ya? Pero hay unas preguntas claves que tienen que ver con este acto de filosofar, ¿ya? Y la primera que vimos era si la vida tiene sentido o no. La segunda pregunta es la que aparece ahora aquí en la pantalla. ¿Qué es lo bueno o qué es lo malo? ¿Qué está bien o qué está mal? O esta relación entre el bien y la felicidad. Porque todo eso, a mi parecer, y yo creo que para el de ustedes también, es subjetivo. Algunas cosas son buenas o hacen felices a determinadas personas y otras no, ¿cierto? Muchos se van a sentir felices, por ejemplo, al comprarse el tremendo televisor, pero otros no, van a estar tranquilos y contentos con otro tipo de cosas, con compartir con la familia, por ejemplo, salir de paseo por ahí, y así, ¿ya? Así que vamos a ir a esta segunda pregunta que dice, ¿qué es lo bueno? Y dice que hay una cuestión que se remonta a los orígenes de la filosofía, es la relación entre el bien y la felicidad. Mientras Aristóteles en el siglo IV a.C. planteaba que el bien supremo al que debían apuntar todas las acciones humanas era la felicidad, Immanuel Kant en el siglo XVIII argumenta a favor de la buena voluntad, del hacer las cosas bien, del estar ahí presente, ¿ya? Y aquí está la cita de Kant.
claro, ahí dice otra compañera, las personas que son depresivas piensan mucho eso, sí, pues por eso les decía yo, las personas que están ahí constantemente preguntándose o viendo si tienen ahí un sentido de vida, generalmente están a veces bajo una depresión. Bueno, dice acá, ni el mundo, ni en general, tampoco fuera del mundo, es posible pensar nada que pueda considerarse como bueno sin restricción, a no ser tan solo una buena voluntad. El entendimiento, el gracejo, el juicio, o como quiera llamarse los talentos del espíritu, el valor, la decisión, la perseverancia, los propósitos, como cualidades del temperamento, son sin duda en muchos respectos buenos y deseables, pero también pueden llegar a ser extraordinariamente malos y dañinos si la voluntad que ha de hacer uso de estos dones de la naturaleza y cuya peculiar constitución se llama por eso carácter, o sea, estos chiquillos del temperamento, de las cualidades, de lo bueno, de lo que se desea, como dice ahí, todo eso constituye una persona, ¿cierto? A alguien. Como dice ahí, lo mismo sucede con los dones de la fortuna, el poder, la riqueza, la honra, la salud misma y la completa satisfacción y el contento del propio estado, bajo el nombre de felicidad, dan valor y tras él a veces arrogancia. Si no existe una buena voluntad que rectifique y acomode a un fin universal, el influjo de esa felicidad y con él el principio de toda la acción. O sea, aquí la relación entre el bien y el mal, y la felicidad, no el bien y el mal, y la felicidad va a estar netamente tomada y relacionada con lo que uno es, ¿cierto? Con lo que uno define ahí su propio carácter, si tenemos ahí que ver o no con, por ejemplo, estas acciones que realiza el ser humano, las acciones buenas que hacemos con el prójimo, por así decirlo, este juicio que tenemos algunos de otros, todo eso se ve en esta segunda pregunta. ¿Qué es lo bueno? Aquí dice otra compañera, voy a leer los chats para que vayamos comentando también. Dice ahí, los psicólogos tratan de ayudar. Si nos ponemos a pensar, las personas con depresiones junto con psicólogos son personas empáticas, ¿sí? Eso también sería filosofar, el tema de la empatía, sí. Sí, sí, pues ponerse en el lugar del otro también nos lleva a abrirnos de mente, ¿cierto? A ponernos en el lugar en que está la persona, a lo mejor no está yendo por un buen camino y la queremos guiar a otro que sí, ¿cierto? A ese camino del bien, al de la felicidad, porque generalmente las personas que van a las consultas con psicólogos porque no están bien, ¿cierto? Como dice ahí, llegan a un por qué es esa persona así, sí, ¿por qué está haciendo de esa manera? Sí, bien ahí, Javiera. Vamos a la tercera pregunta, y esto ya tiene que ver con ¿qué es lo real? ¿Ya? Y como dice ahí, la pregunta por lo real es un tema central dentro de lo que es la filosofía, y aquí tiene que ver también, chiquillos, con un cruce entre lo que vimos el año pasado, por ejemplo, que estuvieron conmigo en clase, que tiene que ver con la mitología, con el origen de algunos fenómenos o de algunas situaciones, por ejemplo, esta pregunta de dónde venimos, de Adán y Eva, de la Biblia, de esta teoría del Big Bang, de la ciencia, todo eso, ¿ya? Todo eso se ve dentro de esta pregunta. Dice aquí, y se los voy a ir leyendo para que ustedes sigan la lectura. La pregunta por lo real es un tema central de la filosofía. Bertrand Russell, filósofo inglés cuyo pensamiento recibe el nombre de atomismo lógico, partió del postulado de que existe una correspondencia total entre lenguaje y realidad y afirmó que los pilares básicos del conocimiento son la lógica y la experiencia. Se preguntó si hay algún conocimiento tan cierto que ningún ser humano razonable pueda dudar de él, y en una de sus obras puso como ejemplo la mesa frente a él. Se cuestiona acerca de la manera en que conocemos la mesa, mediante los sentidos, y se pregunta qué tan cierto es ese conocimiento.
Si dependiendo del ángulo desde el que se mire, de la luz, entre otros factores, esta aparecerá diferente para distintos observadores. Por eso estamos viendo siempre, chiquillos, la realidad. ¿Bajo qué perspectiva? Como dice ahí Russell, si nosotros vemos la mesa desde arriba y desde una distancia amplia, vamos a ver un tamaño determinado de mesa, pero si hay otra persona que está viendo esa misma mesa desde más cerca, va a ver otra mesa, ¿ya? Todo por eso tiene que ver aquí con qué es lo real, ya que todo esto tiene que ver con la puesta en escena, por así decirlo, de los sentidos, los 5 sentidos que tiene el ser humano. ¿Qué dicen acá en el chat? Y aquí dice Nicolás Miranda, muchas veces los hombres o mujeres hacemos el mal como cuando se tratan mal en todo ámbito. Siempre les pasa más a las mujeres, sí, en el ámbito de la belleza. Mi madre me enseñó que todos somos lindos, depende el cristal que uno lo sí, lo que estamos viendo ahora. El tema de la belleza también. Todos vamos a ver a ciertas personas de alguna forma y otros de otra, ¿ya? Todo es subjetivo, por así decirlo. Eso, Javiera, me robaste la palabra. Bien, ahora les voy a leer la cita de Russell. Dice ahí, nos hemos percatado de que si tomamos un objeto cualquiera de la clase que suponemos conocer por los sentidos, lo que los sentidos nos dicen inmediatamente no es la verdad acerca del objeto tal como es aparte de nosotros, sino solamente la verdad sobre ciertos datos de los sentidos, que por lo que podemos juzgar dependen de las relaciones entre nosotros y el objeto. O sea, todo lo que vayamos a hacer nosotros, a manipular, a mirar, a ver, a sentir, a escuchar, todo eso va a depender, ¿ya? Así que lo que vemos y tocamos directamente es simplemente una apariencia, que creemos ser el signo de una realidad que está tras ella. Pero si la realidad no es lo que aparenta, ¿tenemos algún medio de conocer si en efecto existe una realidad? Por ejemplo, si la misma mesa es de alguna forma o todos la vamos a ver diferente. ¿Ya? Y en caso afirmativo, ¿tenemos algún medio para descubrir en qué consiste? Tales preguntas son desconcertantes y es difícil saber si no son ciertas, aún las más raras hipótesis. Así, nuestra mesa familiar, que generalmente solo había despertado en nosotros ideas insignificantes, aparece ahora como un problema lleno de posibilidades sorprendentes. Lo único que sabemos de ella es que no es lo que aparenta. Ahí dice, bien, todo lo que estábamos viendo ahora, ¿cierto? Leí una cita que dice que la belleza no depende del paisaje, sino del ojo que lo observa. Lo mismo con lo que está diciendo aquí Russell, ¿cierto? Lo único que sabemos es que todo esto no es lo que aparenta ser. Va a depender de cada quien. Qué bueno que vayan haciendo relaciones, chiquillos. Así nos vamos ayudando. La cuarta pregunta aquí tiene que ver con el materialismo. ¿Existe el alma o no? Ustedes, por ejemplo, cuando se nos viene al pensamiento la muerte, por ejemplo. ¿Piensan ustedes que el alma se va al cielo? ¿Creen en el alma, mejor dicho? ¿Existe el alma para ustedes? ¿Qué piensan sobre eso? ¿Que sí? Por ahí veo el chat. Algunas caras. ¿Hay alguien con la cámara prendida? Señora Esmeralda. ¿Sí? ¿No? ¿Sí creen por ahí? Depende de la... Ya. También. Sí. Vamos a ver qué nos dice esta pregunta. Yo sí creo, señorita. ¿Sí? Ya. La pregunta por el alma es una pregunta filosófica que dio lugar a importantes escuelas de pensamiento como el materialismo, corriente que reduce la realidad a la materia y considera que la conciencia o el espíritu no es sino una consecuencia de la misma. Uno de sus primeros exponentes fue el francés Julien Offray de la Métrie, de 1709 a 1751. Ah, mire, por ahí dice la compañera, depende de cómo fue la persona en vida, es a dónde se va a ir, ¿cierto? Ya.
Ese Pero dicho eso, que dice, profe, lo del alma, porque un caso de una mamá que donó, bueno, falleció y su guagua quedó viva, y la guagua lloraba y la pusieron al corazón del donante, recibió el corazón. La guagua, ¿por qué sintió eso? ¿Es porque el alma existe? ¿Puede ser? Sí. puede ser que tenga que ver con eso, sí. Sí, pues y generalmente las personas, por ejemplo, como dicen ahí en el chat, la reencarnación, dice la compañera, sí. Por ejemplo, las personas que se portan mal, ¿a dónde se van? Los que son creyentes. Al infierno se supone. Al infierno. Y los que se portan bien, Al cielo. Al ¿con quién? ¿Con quién se van al cielo? Con Dios. Diosito. Con Dios. Y los que Sí, se con portan Dios. mal se van al infierno. ¿Con quién? Con el diablo. Con el Con el diablo. Lucifer. Bien, voy a leerles la cita ahora. Dice, el alma solo es un término vago del que no se tiene la menor idea. Por eso está ahí en discusión, ¿ya? Y del que un espíritu culto no únicamente debe servirse para nombrar nuestra parte pensante. Establecido el menor principio de movimiento, los cuerpos animados tendrán todo lo que necesitan para moverse, sentir, pensar, arrepentirse y por último para actuar en lo físico y en lo moral que depende de este. El hombre no es más que un animal o un conjunto de resortes que se montan unos sobre otros, sin que pueda decirse por qué punto del círculo humano empezó la naturaleza. Si estos resortes difieren entre sí, solo se debe a su situación y a algunos grados de fuerza y nunca a su naturaleza. Por consiguiente, el alma no es más que un principio de movimiento o una parte material sensible del cerebro, que se puede considerar sin temor a equivocarse como el resorte principal de toda la máquina, el cual tiene una influencia visible sobre todos los demás. Por eso a veces decimos que, la Juanita tiene un alma pura. ¿Qué queremos decir con eso, chiquillos? ¿Qué nos define? Que es buena. Que es bondadosa. Buena persona, ¿cierto? Todo eso tiene que ver con este concepto, ¿ya? Con el alma. Profesora, yo Diga. quiero contarle algo. Por ejemplo, cuando a alguien se le muere alguien muy cercano y muy querido, y uno siente un dolor, pero que es indescriptible. Y uno dice, me duele el alma. Sí. Sí. Porque uno siente así como que el dolor no tiene No es físico, explicación. ¿cierto? No, es algo así como que es Más indescriptible. allá. Sí, le entiendo, le entiendo. Por acá en el chat dice Marina Molina, a mí, se me corrió, aún me surge la duda sobre el infierno, porque muchas veces he escuchado que el infierno mismo es donde estamos vivos. Sí, también he escuchado eso. Sí. Por acá dice, duele el alma y no es algo físico, ya que también he leído que todo el daño que causan con su acto, dicen, todo se paga en la vida. Sí, también puede ser que no esté más abajo de nosotros el infierno, sino que esto sea el infierno. No sé si será tan así, por eso está ahí en discusión. Es una pregunta filosófica, chiquillo. ¿Qué dice acá? Ya, eso no lo puedo leer. No se preocupe, María Inés. Aquí dice Nicole, a mí me ocurrió algo cuando murió mi papá. Pasaron unos meses de su partida y como que él se acostaba al lado mío. A lo mejor sentía su alma. La presencia, claro. Por ahí hablamos del karma. Claro, cuando uno no hace algo bien y recibe lo mismo, sí. También. Y tiene que ver con la espiritualidad. Sí. ¿Han visto alguna vez, chiquillos, aquí ya para ir ahondando en esto de filosofar? ¿Han visto esta imagen alguna vez por ahí? ¿O lo que aparece en la pizarra donde están estas dos personas? De la gallina. Personajes. ¿Quién fue primero, la gallina o el huevo? Ya, sí. ¿Y cuál es la respuesta a la que ustedes han llegado? ¿Qué es primero? Todavía estoy en eso. Estamos en eso todavía, ¿cierto? ¿Y qué personas se están haciendo ahí esa pregunta? ¿Quiénes están filosofando? ¿Qué personajes son? Dios y el diablo, sí. Todo está relacionado, ¿ven? Y dice ahí, esta situación, esto que está ahí, esa imagen es una situación filosófica y es una de las más conocidas.
¿cuál es la pregunta? Ustedes ya me la dijeron. ¿Qué fue primero? ¿Cierto? Ustedes me han dicho hasta el momento que están ahí, pensando todavía. Pero hay alguno de ustedes que diga, no, yo estoy convencido de que fue la gallina primero, o que Que no, fue el huevo primero. no, po, porque si es el huevo y el huevo de dónde salió y si es la gallina, son distintas cosas, po. Y es Como un que círculo, ¿cierto? sí, Como que po. vamos a volver siempre a lo mismo. Pero, ¿cuál es el fondo de esta pregunta, chiquillos? ¿Qué es lo que se busca explicar con esta pregunta? ¿Solo ver qué fue primero o algo más? ¿Qué será? ¿Se les ocurre a ustedes? ¿Qué es lo que busca explicar esta pregunta? Porque la pregunta está hecha para dar una respuesta a algo. ¿Pero a qué? Como el ciclo de la vida puede ser. ¿Quién está primero? Bien, la vida, ¿cierto? La vida o el ciclo de la vida. Sí. El origen o el ciclo de la vida. ¿Cómo se creó algo? Bien. Y aquí vamos a ver. Ahí está el ejemplo, ¿cierto? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Ahí hay otro ejemplo, como dice la compañera. ¿Qué es el alma? ¿Es incierto? ¿Qué busca explicar esta pregunta? Lo que busca explicar, como decía ahí la compañera, es la postura, ¿ya? Es decir, si yo pienso que fue primero el huevo o si yo pienso que fue primero la gallina, ¿ya? Pero esto coincide en una cosa, y esa cosa es el origen de la vida, ¿ya? Por ejemplo, ¿nos creó alguien o provenimos de un largo proceso evolutivo? Si consideramos que fue primero la gallina, chiquillos, estaríamos reconociendo a un ente superior como creador, algo así como pensar y creer que Dios existe, ¿ya? Y que Él nos creó, ¿ya? Y como dice ahí, estamos reconociendo un ente superior como creador de seres vivos listos y dispuestos a procrear. En este caso sabemos que la gallina, ¿qué es lo que procrea? ¿Qué es lo que crea? El Huevo. El El huevo. huevo, ¿cierto? Huevo. Pero si al contrario de esto pensamos que lo primero fue el huevo, estaríamos de acuerdo con otra postura, por la postura de la evolución, ¿ya? Ya que la gallina sería este círculo, ¿cierto? Solo lo que sale a partir del huevo. En cambio, si pensásemos que primero fue la gallina, estaríamos siendo partidarios por reconocer a la gallina como un ser creador. No sé si se entiende, chiquillos. Hay dos posturas. Si pensamos que la gallina fue primero, estaríamos reconociendo a la gallina como un ser creador, pero si estamos por el otro lado pensando en que el huevo fue primero, estaríamos de acuerdo con una postura más evolucionista, ¿ya? Primero el huevo, luego la gallina. ¿Se entiende? Por ahí Javier me dice que sí. María Molina también. El resto, ¿lo entiende? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, ya. Sí, profe. Sí, ¿Conocen profe. estas dos personas, chiquillos? Luna dice que sí. ¿Quiénes son? ¿O qué quiere decir esta imagen? Analícenla bien, véanla bien. ¿Son personas de esta época? ¿Quiénes son? ¿Se les ocurre a ustedes? Profe, pueden ser los Uno es primeros Platón, filósofos. Sí. Platón y me parece que el otro es Aristóteles, creo. Aristóteles. Uno fue el profesor del otro, ¿ya? Y uno apunta hacia arriba y el otro así, como que estamos aquí, ¿cierto? Y esto, tiene que ver, todo eso tiene que ver, chiquillos, con el pensamiento filosófico, ¿ya? Uno tiene que ver con lo que estábamos viendo recién, lo de la gallina, con un ser que nos crea y el otro está siendo partidario de otra postura, con que estamos aquí, en el aquí y el ahora, evolucionando, ¿ya? Dice aquí, pensamiento filosófico. Como dice ahí, y como ya lo hemos visto hasta el momento,
todo esto aspira a responder grandes preguntas, preguntas trascendentales de la humanidad, aquellas que carecen de una respuesta sencilla y que nos llevan a pensar en una respuesta amplia, abierta, como decía, y a una pregunta radical para una respuesta radical. No preguntas concretas que nos pueda responder un científico, un matemático, un psicólogo, todo lo que vimos en el video, por ejemplo, o en el ejemplo que les leí yo de ciertos tipos de preguntas que se hacían los filósofos versus estos otros que son entendidos en diferentes ramas de la ciencia, ¿ya? Para dar con estas respuestas se emplea un método crítico y racional, ¿ya? Ese acto que hicimos recién de ver qué era primero el huevo o la gallina, todo eso lo hicimos desde diferentes perspectivas, ¿cierto? Porque ustedes son personas con un pensamiento diferente, no todos somos iguales, hay que partir por eso. Entonces, como dice ahí, se emplea un método crítico y racional, o sea, se dedica a pensar las cosas en abstracto para intentar hallar las respuestas a través de la lógica y de la deducción. Se organiza todo esto, chiquillos, de acuerdo a escuelas y tradiciones, dependiendo de los presupuestos de los que se parte y de los procedimientos mentales que vayamos a utilizar, ¿ya? No es empírico como la ciencia, es decir, no se basa directamente en la experiencia, porque empírico tiene que ver con eso, y en la observación de los hechos, sino que siempre van a estar ahí presentes, chiquillos, las hipótesis y los experimentos mentales. Las hipótesis tienen que ver con todo esto que yo pienso que puede ser, ¿ya? Una hipótesis es algo así como una tesis, que la vimos por ahí en el lenguaje, chiquillos, en el texto argumentativo, y es lo que yo creo que podría ser, ¿ya? Como dice ahí, estudia los grandes problemas irresolubles de la humanidad a través de categorías que en sí mismas son difíciles de definir y a menudo son polémicas, como el bien y el mal, la verdad, la justicia, el ser, la existencia e incluso Dios y la muerte. Por ahí había una compañera que dijo que ella era creyente y que creía en Dios. Y como dice ahí María Molina, no sé si fue la misma compañera, dice, una buena pregunta es, ¿cómo surgió Dios o cómo nace esta creencia? ¿O por qué? A lo mejor una buena pregunta filosófica podría decir ahí, ¿por qué el ser humano tiene que apegarse a una creencia? ¿Por qué piensan ustedes, chiquillos? ¿Por qué es bueno creer en algo? ¿Qué nos entrega una creencia? Podría ser tranquilidad. Tranquilidad, ¿ya? ¿Y cómo viven esas personas que no son creyentes? Es que yo creo que en realidad todos creemos en algo, ¿Ya? independiente si seamos ateos, si seamos religiosos, todos creemos en algo. Mi hermano es ateo, ¿Ya? pero él cree en algo, cree que existe una evolución, él cree, tiene una creencia y se aferra a eso, Pero y no espera religiosa. tener la razón. ¿Ah? ¿Esa creencia que tiene ¿Cómo? su hermano es religiosa o cree más en la ciencia? No, cree más en la ciencia, pero cree en eso, arrebate, él pelea contra eso. Nosotros Ya. creemos o sea, yo, mis papás creemos en Dios, Ya, entonces siempre hay como una militancia de parte de él y de parte de nosotras también. claro. Están Entonces ahí en el también creo que, enfrentamiento de quién tiene la razón a lo mejor. Profesora, ¿Sí? ¿puedo hablar? Que no sé si terminó la compañera, la interrumpí. Por eso. sí, Ah, ya. Bueno, yo pienso que Dios, para mí Dios, yo no tengo una religión específica, pero yo sí creo en Dios. De hecho, mi familia es toda católica, entonces como que la cruz y todo, yo respeto. Pero yo, por ejemplo, tengo una creencia que es de creer en Dios, pero en el tema del universo, de, no sé, del alma, de que no tengo que regirme por una religión, por ejemplo, evangélica, o a eso voy. Y Sí. respecto al alma también, yo pienso que, por eso le digo, yo creo que Dios sí creó el universo, pero Dios es el universo, o sea, Dios es creador como de todo, del todo. alma, pero no voy a la iglesia, no sé si me explico. ¿Sí? No, Porque sí. para mí todas las personas creemos en algo.
no sé, por el sexo, la droga, hay gente que tiene algo superior que los tiene que hacer creer. Que los mueve, ¿cierto? Que los Como mueve, los- claro. Como claro. que les da un sentido de vida, que era lo que veíamos antes. Sí, también. sí. Entonces hay gente que no puede vivir, por ejemplo, sin drogas. Claro, sí. O no sé, por el cigarro, o Es el como para mismo tema- encontrar un camino, ¿no? Claro, claro. Ya. A eso me refiero. O lo mismo pasa con las religiones esta como sexta. Sí. sexta, la se- También, por lo mismo casi, pues. Pero bueno, eso es lo que quería decir, no sé si me expliqué. Sí, yo lo entendí, Ya. no sé los Ya, Yo igual Pero, creo, Profe, yo igual ¿sabe creo, qué? Disculpe, dale nomás, compañera. Sí. yo igual creo lo mismo que ella, que la gente está como necesitada a creer algo como para seguir viviendo. Por ejemplo, si tengo una necesidad súper grande y no sé de dónde o cómo salir a flote, no sé, Me tomo de Dios algo. ayúdame. Claro, es como que necesita creer en algo como Una para ayuda, una seguir. esperanza. Sí, sí, eso. Bien. Profe, lo que yo estaba leyendo hace unos días atrás es que esa controversia que hay entre la creación y la evolución, el Papa, ¿cómo se llama? El Papa Francisco, el Sí. actual, Ujú. él sí cree en la evolución. O sea, cree que Dios nos creó y de ahí partió una evolución igual, que no nos creó tal como somos hoy, que sí hemos ido evolucionando. Y yo, claro, yo también creo lo mismo, tampoco creo que hemos sido tal cual hoy y después, o sea, Dios nos creó, pero no nos Desde creó como nuestro estamos hoy origen. día. Claro. Claro. Y eso es lo que decía el Papa Francisco hace unos días atrás. Ya, qué bueno que estén bien informados también, sí. Eso tienen que ir haciendo, chiquillos, informándose para adquirir más conocimiento, que es lo que estamos viendo ahora. Porque la filosofía es eso, ¿cierto? La sabiduría, el saber, el querer instruirse un poquito más, ¿ya? Profesora, yo ¿Sí? comparto la opinión de todas mis compañeras. Somos una familia bien católica y todo eso. No Ujú. vamos a la iglesia ni nada. Bueno, cuando chica siempre iba a la iglesia, pero ahora mi hijo creen en Dios, entonces. Pero un día Ya. estábamos tomando once y mi hijo me dijo, mamá me dijo, ¿por qué todos dicen que Dios es justo? Yo le dije, porque sí, porque tenemos vida y estamos juntos. Me dijo, es que Dios no es justo. Yo le dije, ¿pero por qué, hijo? ¿Por qué a uno les da más, a otros menos y a otros nada? Claro. Si todo Y es yo no supe qué cuestionable. responder, po. Sí. ¿Qué le iba a responder? Y ahí como que nos quedamos así, ¿cierto? Que Sí. me dijo, hoy día nosotros podemos estar bien, dijo, un día pudimos ir a la micro y ahí nos morimos, o bien quedamos los niños solos y otros se van, entonces Dios no es justo, porque siempre se lleva a la gente buena y ahí yo no supe qué responder. Pero me dijo, Dios Es que no es ahí- justo, porque ahí uno él le es- da mucho, a Sí. otros no le da nada y a otros le da casi nada. Dijo. Muchos, dijo, se sacan la mugre, dijo, para sacar a su hijo adelante, y los que tienen todo no lo aprovechan, y los que no tenemos nada, aprovechamos lo poco y nada que nos dan nuestros papás. Ahí Eso él me estuvo filosofando respecto Sí. de un tema, ¿cierto? En este caso, de la justicia, que también lo vimos hace un ratito. La justicia y en este caso relacionada con lo divino, con Dios, ya con la religión. Es que yo creo que es porque hay libre albedrío. También. Y así se va generando la guerra, la muerte, el mismo cáncer, el dolor, la angustia, porque hay libre albedrío. La gente tiene el poder de hacer lo que quiera con su vida. Exacto, Sea bueno o sea malo, tiene el la- poder de hacerlo y de causarle daño a los demás. Claro, porque de repente nosotros podemos ir de lo más bien en la carretera, a una velocidad bien buena, pero de la nada puede venir un auto y que nos quite la vida. Claro. Sí. Como un O por accidente. ejemplo decir, porque a algunos les dio harto y a otros les dio poco, yo creo que a todos nos dio lo mismo. Hay unos que con robos, con cosas, surgieron de adelante, pero mal hecho. Hay otros que sí, pues son honrados y que están como, hay otros que no quieren surgir, que se acostumbran a ese paso, y hay otros que tratan de surgir, pero las cosas no les resultan. No creo, a mi pensamiento, no creo que Dios nos haya hecho a algunos más, a otros menos, porque a todos nos dio lo mismo, o sea, todos tenemos vida. Y claro, eso, po. lo que dice la compañera, encuentro que tiene, para mí también, pues, encuentro que tiene que ver como con la reencarnación. No sé, como estábamos hablando de alma adelante, entonces como ya, si me porté mal
en mi vida pasada. Otra vida. Entonces, claro, entonces yo pienso eso. Y también como que el alma va evolucionando, no sé, es mi pensamiento en realidad. Sí. Sí, yo también he escuchado eso que dicen, me tengo que haber portado muy mal en mi otra vida como para que me vaya tan mal en esta. Ahora, claro. Bueno, por ahí Pero dice sí, yo creo Bernarda. que podría ser que bueno, Dios como dio harto, ¿cómo se puede decir esto? Leyes o reglas, y una de ellas es ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Si cumpliéramos con esa regla, no necesitaríamos ninguna otra regla más. Sí. Y no habría maldad, no habría guerra, no habría dolor, no habría nada. Todos nos ayudaríamos. Sí. Bien, chiquillas, ahí sus pensamientos filosóficos respecto a este tema controversial igual, porque me imagino que más de algunos de los que están aquí conectados tal vez ni crean Dios. O sea, muy o mucho más alejado de esto de asistir a la iglesia, de portarse bien, de tenerlo así como una guía, ¿ya? Un guía. Bueno, continuemos acá con lo que estábamos viendo. Que dice aquí, voy a cerrar el chat. Bueno, creo que quedé en el tercer punto. Dice ahí, se organiza de acuerdo a escuelas y tradiciones dependiendo de los presupuestos de los que parte y de los procedimientos mentales que utilice. Ah, no, esto ya se los había leído. El último era el que no. Estudia los grandes problemas irresolubles de la humanidad a través de categorías que en sí mismas son difíciles de definir y a menudo polémicas, como el bien y el mal, la verdad, la justicia, el ser, la existencia e incluso Dios y la muerte, lo que estábamos viendo ahora. Dice ahí, hoy en día se organiza todo esto, chiquillos, en base a 4 grandes campos o ramas. La metafísica, que estudia la naturaleza fundamental de la realidad. La epistemología, que estudia la naturaleza del conocimiento y las creencias, que es lo que estábamos hablando ahora. La ética, que estudia el bien y la moralidad. La lógica, que estudia los procedimientos formales de pensamiento y obtención de conclusiones a partir de premisas. Entonces, estas 4 ramas, chiquillos, van de la mano al momento de filosofar. Dice aquí, el pensamiento filosófico nos brinda un camino hacia los grandes temas trascendentales que ni siquiera la ciencia puede abordar. Por eso se dice que va de la mano, pero no la reemplaza, ¿ya? Pero que le confieren sentido a nuestra existencia. Las preguntas que les había hecho yo al principio, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene existir o qué sentido tiene la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué vinimos? ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué proyectos tenemos? ¿Qué metas tenemos? ¿Qué es vivir una buena vida? Que tiene relación con el bien y la felicidad. Preguntas como esas, chiquillos, para que después, cuando les llegue este material ahí, las reflexionen, preguntas como estas son en el campo de estudio de la filosofía y no pueden abordarse. No digamos ya responderse, sino que no se pueden abordar, ¿ya? Porque dice ahí, sino empleando el pensamiento filosófico. No son preguntas que deben responderse, sino que debemos tenerlas siempre presentes, abordarlas a diario, ¿ya? Llevarlas al plano de lo real, a lo que estamos viviendo, nuestra vida cotidiana, ¿ya? Ahí. Para hacer una actividad, chiquillos, para ver si están aquí atentos o no, me gustaría saber si ustedes alguna vez vieron la película Matrix. Sí, profesora. ¿Sí? No, ¿De yo qué no. se trata? Sí, Sí, profesora. profe. Yo no. Yo no. No soy actor. ¿No? La voy a cambiar. Como de una realidad alterna. Alterna, ya. Yo tampoco, Bien. profe, no, nunca la he visto. Va a quedarles de tarea verla, porque ahora vamos a ver una reseña y por ahí se dice que hay que verla. Ya yo la voy a ver también, porque la vi hace mucho tiempo, y la voy a repasar. Pero Matrix, ¿qué es para los que la vieron? ¿Es el personaje o es otra cosa? Es como una vida que controla la vida. Es el mundo de las máquinas. Eso, más que una vida es Realidad virtual.
Exactamente, ¿cierto? Todo esto que tiene que ver con la tecnología, ¿ya? Y ahora les voy a leer un pedacito de esta reseña, o sea, de lo que tiene que ver esta película, que como dice ahí, título original está en inglés y dice The Matrix. Los directores son Lana y Lily Wachowski. Lugares y años de producción, Estados Unidos y Australia en el año 1998. Así que les queda de tarea, chiquillos, verla para la próxima clase porque la vamos a discutir, ¿ya? Y ojalá la número 1, no Matrix recargado, la evolución, no sé qué, no, la primera, ¿ya? Dice ahí, intérpretes principales, Keanu Reeves, Lawrence Fishburne, que es el que está aquí, atrás de Keanu Reeves, Carrie... Morfeo. Morfeo, sí. Carrie Ann Moss, que es Trinity, y Hugo Weaving, que no me acuerdo cómo se llama ese personaje. Dice ahí, Thomas Anderson, que es Keanu, es un hombre que tiene una doble vida. De día es un programador informático de una gran corporación y de noche es un hacker que se hace llamar Neo o Neo. Ha oído hablar acerca de Matrix, pero solo en susurros, comentarios apresurados y a veces temerosos. Se trata de algo desconocido y enormemente poderoso, tanto que ejerce un control impensable y siniestro sobre las vidas de todos los seres humanos. Y aquí, chiquillos, hasta el momento podríamos poner, por ejemplo, en la palestra, si hay, en esta película hay un Dios, un ser superior a todos, o estamos, o ellos ahí, estos personajes están siendo controlados por una máquina, ¿ya? Y eso es lo que quiero que ustedes lleguen a descubrir al ver esta película. Dice ahí, en busca de respuestas y con la ayuda de una misteriosa mujer llamada Trinity, Neo conoce a Morfeo, un legendario hacker buscado por la policía. Él será el encargado de introducir a Neo en el mundo real, un desierto desolador en donde la humanidad ha sido capturada por unas máquinas que viven del calor corporal y que controlan las mentes humanas mediante una realidad virtual llamada Matrix. O sea, es una realidad paralela a esto. Y de aquí también, chiquillos, tiene que ver mucho el tema de los sueños, así que, por favor, vean la película. Yo la vería con ustedes, pero sería una clase completa solo para verla, pero no se puede. Dice ahí, comenta con tu curso o vean la película, si es que no la han visto, así que les queda de tarea. Y para la próxima clase, porque ya vamos a ir terminando, hay que responder esas preguntas. Para la próxima, voy a correr esto. Dice ahí, ¿en qué tipo de mundo vive Neo al principio de la película? ¿Cómo experimenta la realidad en la que vive y por qué comienza a dudar de esta realidad? Letra B, ¿podemos estar seguros de que la realidad en la que vivimos no es un sueño? Nosotros, esta pregunta apunta a nosotros. Recuerda que solo sabemos que estuvimos soñando en el momento en que despertamos. Así que, chiquillos, de tarea, les queda ver Matrix, la primera. Buenas noches, Michu. ¿Ya tienen alguna duda de todo lo que hemos visto hasta el momento? No, profe, pero quería contarle una anécdota. Diga nomás, cuéntela. Que mi hija hace unos años atrás sufrió mucho estrés. ¿Ya? Y hubo un momento en que ella creyó que éramos algo como la Matrix, que ¿Ya? habían seres que nos controlaban. Entonces, pues, era entre medio tragicómico el asunto, pero yo le decía, estamos en la Matrix, hija. Y ella se reía, pero me decía, quizás sí, mamá, quizás sí. Bueno, ella era chica, pero se sentía así como en la Matrix, claramente, así como que alguien nos gobernaba y nos controlaba, y nosotros no éramos reales. Sí, de hecho hay una teoría del origen del mundo y de todo esto que dice que nosotros somos un sueño de una persona, el sueño de una persona, que nosotros somos personajes de un sueño, de un ser superior, ¿ya? No sé si será verdad o no, ahí está en cuestionamiento. Gloria, ¿tiene una mano arriba? ¿Será eso cuando dicen, hoy tuve un déjà vu? También, porque se pueden volver a repetir algunas situaciones, ¿cierto? Como que ya lo vivimos. Sí, eso digo yo, hoy esto yo ya lo viví. O como un sueño se hace realidad. O también, como que los sueños se hacen realidad.
Gloria tiene la mano arriba, no sé si se está despidiendo, ¿quiere decir algo? Sí, profe, buenas noches. Lo que pasa es que yo, como soy nueva, quería hacer una consulta. ¿Tienen algún libro para las clases o hay que anotar las preguntas? ¿Cómo es el tema de las clases? Ya, para filosofía no hay libro, solo está Ya. lo que yo les mostré ahora, que se los voy a mandar con el encargado. No sé si hoy por la hora o si no mañana durante la mañana, ¿ya? Pero esto se los voy Ya. a ir mandando cada vez que tengamos clases. Pero de Ah, tarea, solo en filosofía, porque las otras asignaturas sí tienen libro. Pero ahora, chiquillos, les va a quedar de tarea ver Matrix o volverla a ver si es que ya la vieron, porque para la próxima clase vamos a responder esas preguntas, ¿ya? Y a partir de eso vamos a empezar a ver lo que viene para la próxima clase. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo más que decir? ¿Algo que aclarar? Para ya ir cerrando, terminando, que hoy día es viernes. ¿No? No, profe, ninguna. ¿No? Ya. No, profesora. ¿Les gustó la clase? ¿Entendieron algo? Sí, Sí, más o menos. Profe, Bueno, la filosofía es confusa, ¿ya? Sí, igual cuesta. Por eso les digo yo que no es para todos. Dice ahí... Estamos aprendiendo igual que usted, profe. Sí, igual es difícil. Sí, aquí dice la Profe, pero compañera. estuvo bien. ¿Sí? Ya. Sí, usted lo hace súper bien, la verdad. Ya, gracias. Ahí a la compañera. Dice ahí que he sentido la sensación de haber vivido algo que me ocurre. El déjà vu que decía la compañera. Ya. Gracias, Jenny, y buenas noches a todos. Por favor, vean la Buenas película. noches, ¿Ya? profe. Buenas noches, profe. Buenas Y noches. buenas Buen fin noches, de profe. semana usted y su Buenas noches a familia. todos. Buenas noches. Igualmente, Buenas noches a señora todos. Morales. Profe, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Buenas noches, Buenas noches, compañeros. profesora. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.